Ok, buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este nuevo laboratorio de procesos de manufactura 2. Vamos a dar comienzo con el mismo, ¿verdad? Siguiendo con la discusión del equipo oxiacetilénico y sus principales funciones. Vamos a comenzar, bueno, comenzaré compartiendo lo que es la presentación y donde nos habíamos quedado. Nosotros nos habíamos quedado en esta diapositiva, si mal no recuerdo. Espero estén viendo la presentación en sus pantallas. En la lámina presente están observando todo lo que es el entorno del equipo y el área donde uno se pone a soldar o a cortar con el equipo oxicetilénico. Vamos a recortar también un poco vamos a repasar uno de los videos que vimos en el laboratorio pasado, ¿verdad? Que trata sobre la conexión y el manejo de los equipos. Previo al comienzo de todos los pasos que nosotros debemos de seguir como personal técnico, ¿verdad? Cuando trabajamos con este tipo de equipo. Miremos. Para lo cual tomarás en cuenta el siguiente procedimiento de encendido del equipo. Recuerda verificar que las válvulas del soplete estén cerradas. Abre lentamente la válvula del tanque de oxígeno hasta que el manómetro de entrada registre un aumento de presión y continúa así hasta llegar entre 15 y 25 bar. 217.5, 362.5 PSI. Posteriormente, abre la válvula del tanque de acetileno lentamente. La presión del manómetro de entrada debe marcar entre 15 y 25 bar, 217.5, 362.5 PSI. Perdón. Ahora abre los reguladores lentamente y de acuerdo al trabajo que se hará, utiliza la presión necesaria. Esta debe ser indicada en el manómetro de salida de ambos reguladores. Utiliza un creador de chispas o chispero para encender la flama. Abre ligeramente la válvula del acetileno que se encuentra en el soplete y enciende la flama con el chispero. Esta debe tener un color amarillo. Cuando deje de sacar mucho humo, indicará que es el momento de abrir la válvula del oxígeno que se encuentra en el soplete. Recuerda abrirla lentamente y después de eso, regula la válvula de oxígeno del soplete hasta que aparezca en la punta un cono blanco rodeado de un color azul. A esta flama se le llama flama neutra y es la más utilizada para soldar con autógeno. Después de haber encendido el equipo de soldadura autógena, es muy importante que conozcas el procedimiento para el apagado. En primera instancia, cierra la válvula de acetileno que se encuentra en el soplete. Es muy importante que esta sea la que se cierre primero, ya que de lo contrario la flama seguirá ardiendo y lo que necesitas es que se apague. Ahora cierra la válvula de oxígeno que se encuentra en el soplete y verifica que ambas válvulas estén bien cerradas. Luego, cierra las válvulas de los tanques de gas, oxígeno y acetileno y fíjate que los manómetros de salida no indiquen algún valor de presión, como T. Abre la válvula del acetileno después de haber aplicado el anterior procedimiento, ya que esto servirá para drenar el gas acetileno que quedó en las mangueras después de haber hecho el trabajo. De lo contrario, si se llegase a abrir en algún otro momento y sin la debida atención, puedes causar un accidente. De esta forma, ahora sabes cómo conectar y manejar el equipo de soldadura autógena u oxiacetilénica. Bien, de manera bastante breve y superficial, en el video se explica, ¿verdad?, el procedimiento básico para la apertura, o mejor dicho, para la puesta en línea en general del equipo oxiacetilénico. En el video menciona también lo que son los pasos para seguir, para poner en línea este equipo. Las aperturas, tanto de los cilindros correspondientes a cada gas, como de sus válvulas. Así hasta completar el circuito que termina en la antorcha. Entonces, nosotros en este laboratorio vamos a ahondar un poco más en el detalle de cómo se debe de poner en línea este equipo. No lo vamos a ver de manera tan superficial, sino que nosotros vamos a seguir una serie de pasos y procedimientos para la apertura de estos. Nos vamos a enfocar
en primera instancia, más que todo en el proceso de la apertura o la puesta en línea para una configuración del equipo para cortar. Sin embargo, esta parte tiene la peculiaridad de que estos equipos, bueno, el procedimiento básicamente tanto para corte, así como para el soldeo de piezas con este equipo, es el mismo. Tiene que seguir los mismos pasos para poder realizar esos procesos de manufactura. En este caso, como vuelvo y repito, nos vamos a enfocar en el proceso de corte y vamos a tratar de hablar un poco también de lo que es la manera de cómo se realizan soldaduras con este tipo de equipos, ¿verdad? Comúnmente en la práctica de taller, de manera presencial, se le dispone a los estudiantes, a los compañeros estudiantes, que realicen un proceso de soldadura, ¿ves? Soldadura con puntos o escamada, ¿verdad? Con este tipo de equipos, realizan una práctica. Y en la segunda, en la siguiente práctica se realiza un corte con este equipo. Se prevé esto cuando son grupos pequeños. Ustedes iban a ser un grupo bastante pequeño, iban a ser 6 y se iban a realizar estas dos prácticas. Cuando son grupos ya de más de 10 personas, solo se realiza una práctica. ¿Por qué? Por el tiempo y porque cada uno tiene que realizar un ejercicio práctico. Se realiza, en mi caso yo tenía planificado, si eran más de 12 y estábamos en presencial, solo íbamos a realizar lo que es el corte, porque es un procedimiento bastante rápido y conciso, y las piezas cortadas las íbamos a usar posteriormente para realizar prácticas con soltura de arco eléctrico. Bien, sigamos entonces con la siguiente lámina. El primer cilindro que nosotros aperturamos en este equipo, ¿verdad? En particular es el cilindro de oxígeno, ya que básicamente este se va a encargar de limpiar muchas de las vías del soplete que puedan tener algún residuo de acetileno. Permítanme. Bien, entonces, número 1. Comenzamos con la apertura de los cilindros. Los cilindros deben de aperturarse teniendo en consideración que no debe de estar introducido o metido ninguno de los tornillos reguladores de presión en los manómetros. En la clase anterior nosotros vimos cuáles eran los correspondientes tornillos de regulación. Estos son los tornillos que regulan la salida del gas. Como por ejemplo voy a remarcar en color rojo los tornillos correspondientes al oxígeno y al acetileno. Estos dos tornillos deben de estar hacia afuera, es decir, sacados, vulgarmente dicho, ¿verdad? Tienen que ustedes siempre que vayan a realizar algún tipo de trabajo con este tipo de equipo, verificar que estos tornillos estén hasta el tope, desatornillados, por decirlo así, hasta el tope. Estos giran para sacar el tornillo, giran en sentido contrario a las manecillas del reloj, en ambos manómetros. Entonces siempre tienen que verificar esto. ¿Por qué? Porque estos tornillos cierran una cámara, ¿verdad?, que permite el paso de los gases hacia el soplete. Si estos tornillos están introducidos y abren de manera precipitada alguno de los dos cilindros, ya sea de oxígeno o de acetileno, pueden causar un accidente, ya que la apertura por la presión de salida de los gases puede ser demasiado grande y que alguno de los componentes de los manómetros no lo soporte, lo cual podría causar que este salga disparado de manera precipitada hacia la humanidad de alguno de ustedes o de alguno de los compañeros o instructor que esté a su alrededor. Los tornillos reguladores deben estar afuera, ¿ok?
De lo contrario, como les mencioné, pueden causar un accidente, un incidente grave, inclusive hasta la muerte. Pero estén viendo la presentación, si está quieta su presentación en la pantalla, lo hacen saber. Hilton, disculpa, tenés el link para mandárselo a Paco. Es que Paco quiere entrar, pero no puede, no le parece. El link de la reunión, creo que sí, vamos a ver. Sí, por favor. Y es que aquí en el correo de titular no puedo compartirlo. No me sale para compartir. Ya vamos a ver. Bueno, copié algo aquí. Vamos a ver si lo mandamos. Bueno, voy a hacer algo mejor. Él está en línea, entonces. Vamos a ver si es cierto. Sí, me imagino que sí, porque quiere entrar, pero no Bueno, sé. Yo le estoy marcando ahorita, decir. Ya se conectó. Yo aquí lo Dale, miro. disculpe por lo que... Sí, ya se conectó ya. Bien, ya está conectado. Entonces, vamos a seguir entonces. Dale. Bien, continuemos entonces. Estamos en la apertura de los cilindros, pues. Ya les expliqué acerca de los manómetros. Entonces, el oxígeno es el que en nuestro caso aportará a la mezcla química de gas los factores necesarios para obtener una flama o llama requerida por el usuario. Este entonces será el cilindro al cual abriremos el paso primero por lo previamente explicado. Primero nos aseguraremos de ponernos al lado contrario a la salida del oxígeno. Luego nos aseguraremos de que el tornillo regulador de presión esté afuera para evitar que la presión del cilindro llegue hasta la cámara contigua, ya que podría dañar el manómetro o causar un accidente, como previamente se los he mencionado. Segundo, nos aseguraremos también de que las válvulas de admisión tanto de oxígeno como de acetileno en el soplete o en el maneral estén completamente cerradas. Como tercer paso, nosotros procedemos a lo que es la apertura de la válvula del cilindro de oxígeno. La abrimos ligeramente al inicio, quizás a un 10 o a un 25% de su totalidad, que sería más o menos, qué sé yo, un cuarto de vuelta, ¿verdad? Y la vamos abriendo despacio y después la aperturamos totalmente hasta dejarla cerca de un cuarto de vuelta antes de que se abra totalmente la válvula o media vuelta antes de que se abra totalmente la válvula, ¿ok? Como tip técnico, a nosotros nos dicen siempre, cuando estamos aprendiendo a usar este equipo de acetileno, ¿verdad? Que el gas oxígeno o el cilindro de oxígeno, perdón, debe de aperturarse totalmente. ¿Ok? Sin embargo, en muchos casos, por motivos económicos, ¿verdad? Lo que se hace es reducir la apertura total del cilindro, sino que, como se lo mencioné, se deja a una media vuelta antes de la apertura total o un cuarto de vuelta, para que la vida útil, ¿verdad?, del gas sea un poco más amplia, es decir, que no se nos gaste tan rápido. Entonces, acuérdense de esto. Como dato técnico, el cilindro de oxígeno se debe de aperturar totalmente.
Luego nosotros, luego de haber terminado de la apertura del cilindro de oxígeno, procedemos a abrir lo que es el cilindro de acetileno. ¿Ok? Este será nuestro paso número 5, el cual, como primer paso o subpaso, ¿verdad? Nos aseguramos siempre de ponernos al lado contrario de la salida del acetileno. ¿Ok? Y luego nos aseguramos también de que el tornillo regulador correspondiente a este cilindro esté afuera. Siempre tenemos esa medida de seguridad. Como segundo paso, verificamos que la válvula de admisión al soplete o a la antorcha para el gas acetileno o para la línea de acetileno esté cerrada. Recuerden que estas válvulas están ubicadas en el maneral, las cuales voy a cerrar en un círculo aquí. ¿Ok? También pueden estar en la antorcha, pero es más común verlas en el maneral. Como tercer paso, nosotros nos enfocaremos en la apertura de la válvula del acetileno, ubicada en el cilindro, girándola hasta un cuarto de vuelta nada más. ¿Ok? Ya que este es el gas que nosotros ocupamos solo para generar una llama, es decir, es nuestro gas que solo es flamable nada más y solo para generar calor, para generar la llama, perdón, nos sirve, no es necesario aperturarlo totalmente. En la práctica anterior nosotros discutimos, ¿verdad?, sobre los tamaños de los cilindros. Siempre observarán ustedes que el cilindro de oxígeno tendrá un tamaño mayor con respecto al cilindro de acetileno. Y es por eso mismo que no necesariamente se necesita aperturar totalmente el cilindro. Ya como esta primera fase la hemos terminado, ¿verdad?, que es la correspondiente a la apertura de los cilindros, nosotros procedemos a la segunda parte, que es la de regular las presiones del equipo. Al tener listos los gases, procedemos a dar la presión requerida para cortar o soldar. Como les mencioné al principio, los mismos pasos que seguimos aquí, en específico para configurar el equipo para corte, los seguimos también para soldar. Primero nos enfocaremos en el manómetro del oxígeno. En este regularemos la presión de salida con el tornillo de ajuste antes mencionado, ¿verdad?, que se muestra en la imagen que les aparece en la parte inferior derecha. Para el caso de utilizar para cortar la configuración, ¿verdad?, si buscamos una configuración para cortar, buscaremos una presión adecuada para el tipo de espesor requerido. Suponiendo una boquilla estándar y que el material a cortar no supera 1 pulgada de espesor, la presión será de 2.5 kilogramos sobre centímetros cuadrados, que es la presión que es, como decirle, la graduación que tienen los manómetros de taller, si mal no recuerdo, ¿verdad? Por eso la pongo aquí, pero para las demás graduaciones de los manómetros he agregado también las presiones correspondientes. Retomando, suponiendo una boquilla estándar y que el material a cortar no supera 1 pulgada de espesor, la presión será de 2.5 kilogramos o 245 kilopascales o 36 psi o 2.5 bar. ¿Ok? Bien. Aquí en esta lámina nosotros notamos o vemos, mejor dicho, lo que es un manómetro, el cual está identificado con un aro color verde. Entonces esto nos indica que es el manómetro correspondiente al gas de oxígeno. ¿Okay? Si no tiene las letras correspondientes que nos indican para qué tipo de gas, pero sí tiene el anillo color verde, nosotros estamos ya sabidos de que este es un manómetro para el oxígeno, ya que tiene este aro color verde.
También, si no presenta ningún indicador, perdón, como por ejemplo un anillo verde o que él tenga una nomenclatura textual que diga este es el manómetro para oxígeno, nos podemos también ir a lo que es la carátula de los manómetros, ¿ok? Como este cilindro, las presiones que va o es que se va a configurar, ¿verdad? Son bastante altas, se diferencia del manómetro para acetileno en esta parte de aquí. Observen, las medidas en kilopascales son bastante altas o en PSI son sumamente altas, ¿ok? Tanto de la entrada al manómetro como de la salida del mismo, las presiones son bastante altas. Ya veremos que en el manómetro que está diseñado para el gas acetilénico, o acetileno, perdón, las presiones de salida y de entrada correspondientes, ¿verdad?, son bastante bajas con respecto a las presiones mostradas en las carátulas del manómetro de oxígeno. Este manómetro, por ejemplo, está configurado para el gas acetileno. No muestra ni el anillo, ¿verdad?, en color rojo, o una nomenclatura textual que me diga que que este es para el acetileno, pero si ustedes logran observar la carátula del manómetro, tanto la de la entrada, esta carátula de aquí que voy a remarcar en color rojo, esta carátula de aquí es la carátula correspondiente a la cámara de entrada al manómetro, ¿ok? Y la que está a la izquierda es la carátula de salida, la cual se regula con el anillo regulador, que es este. ¿Ok? Bien, retomando. Observan las presiones están en PSI, están en bar. La máxima presión en bar es de 14 para la salida o 200 PSI para la salida. Y aquellos ya hablaban de 1000 para arriba en el manómetro para oxígeno. En la otra carátula observan lo mismo. Las presiones son bastante bajas en relación a las presiones del manómetro de oxígeno. Volvamos a verlo. Observen. Observen las presiones que muestran las carátulas correspondientes a cada manómetro. Son relativamente bajas en comparación. Segundo, nos enfocaremos en regular el gas que proporciona el calor necesario para soldar o cortar. ¿Ok? Comúnmente el calor que va a generar la flama, ya sea para corte o para soldeo, anda cerca de los 3500 grados Celsius, más o menos. Comenzamos entonces a girar el tornillo del manómetro de acetileno y lo regulamos hasta tener una presión de 0.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado o 49 kilopascales o 7 psi, que es lo mismo a 0.5 bar. Antes de seguir, vaya. Antes de seguir. ¿Se encuentra alto? Sí, aquí estoy. Vaya. ¿Para qué nos sirven entonces los tornillos reguladores? Bueno, como su nombre lo indican, para regular las presiones a la hora de soldar o para mantener en orden nuestro equipo, para no alterar la presión y que no aumente y no pueda ocurrir algún accidente que no queremos. Ok, ¿y hacia dónde tienen que estar antes de configurar todo el equipo, cómo tienen que estar los tornillos? ¿Cómo así? ¿Cómo? No entiendo muy bien la pregunta. Antes de hacer cualquier cosa, ¿cómo deben de estar esos tornillos? Pues supongo que deben estar bien, ¿cómo se dicen? Ap- apretados. ¿Hacia dónde? Bueno, los del acetileno son rosca izquierda. Bien, mire,
Estos tornillos, los tornillos reguladores, ¿verdad? Deben de estar siempre hacia afuera. Siempre tienen que estar hacia afuera. Recuerda, estos tornillos reguladores, esto que estoy remarcando aquí, ¿no? Este tornillo, ya sea de acetileno o para el gas oxígeno, deben de estar hacia afuera. Antes de hacer cualquier cosa, estos tornillos tienen que estar hacia afuera. Y ya después, cuando usted ya empieza a configurar el equipo, ya sea para corte o para soldeo, ya empieza a introducirlos y ellos van a ir generando una presión, ¿verdad? Indicada en este manómetro de aquí, en este manómetro que estoy marcando. A medida que usted va introduciendo el tornillo en sentido horario, ¿verdad? Lo va socando, por decirlo así. Va a ir generando una presión y ahí está usted buscando la presión de salida. Sigamos. Aldo juega. Sí. Ok, check. ¿Quién más? Devin. Se encuentra Devin. ¿O es el que no le funciona el micrófono? Devin es por el chat, hermano, porque él no tiene micrófono. Bien, si me está escuchando Devin, ¿por qué debo de abrir primero el oxígeno? Repito, Devin. ¿Por qué yo debo de abrir primero el gas o el cilindro de oxígeno y configurar eso primero? Ok, ya me contestó. Bien, el oxígeno comúnmente nosotros lo abrimos, ¿verdad? Para como primer gas, porque este nos va a servir para limpiar básicamente lo que son las vías o el circuito que corresponde, bueno, que termina en el mangueral y en la antorcha. Nosotros abrimos comúnmente este para limpiarlo ya sea de algún residuo del gas acetileno o de cualquier otra impureza que podría tener la boquilla también. Nosotros lo aperturamos por esa razón. Técnicamente siempre nosotros aperturamos este y este es el último gas que cerramos ya cuando terminamos todo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque también nos sirve para limpiarlo, para limpiar las vías, ¿verdad? Del soplete una vez terminado el trabajo. Siempre cuando se inicia y cuando se termina, tratamos de limpiar las vías abriendo un poco las válvulas del oxígeno localizadas en el manual, ya sea para corte o para soldeo. Ahí nosotros la aperturamos y básicamente se encarga con la presión que tiene él, se encarga de limpiar las vías. ¿Ok? Bien. Sigamos. Sigamos entonces. Bien, ya explicamos esa de la acetileno. Y así va. Como ustedes pueden lograr observar en sus monitores, ¿verdad? Tenemos presentes dos tipos de manómetros. Estos manómetros que se muestran son ¿para qué? Para el acetileno. Hay dos configuraciones. El manómetro de la izquierda me muestra una configuración que está graduada, ¿verdad? En kilopascales y en PSI, tanto a la entrada como a la salida. En industria, ustedes se pueden, en el campo, ¿verdad? Ustedes se pueden enfrentar a este tipo de manómetros. No todos utilizan un manómetro estándar, sino que a conveniencia o al más barato se van, ¿verdad? Entonces, les muestro estos dos tipos de manómetros porque es posible que se enfrenten a cualquiera de ellos. Por ejemplo, a mí los manómetros que me enseñaron en el colegio estaban graduados en kilopascales y en PSI. Mientras tanto, los manómetros que encontré yo aquí en el taller de máquinas y herramientas están graduados
si mal no recuerdo, en kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, por eso les puse estas dos imágenes, para que ustedes encuentren una correlación en cuanto a las medidas. Pero ahí sería kilogramos pies, ¿verdad? Porque dice KGF. No, porque acuérdese que en las medidas usted no va a mezclar sistema internacional con sistema inglés. La F no estoy muy seguro qué significa, pero sí sé que la primera nomenclatura se refiere a kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces, siempre recuerde esto, Roberto. Nunca en los manómetros o en cualquier instrumento de medición que usted encuentre en el campo, nunca va a encontrar un instrumento que mezcle los dos sistemas. ¿Por qué? Porque usted puede confundirse. Y usted como ingeniero, usted no va a encontrar lógica o sentido en eso, en que en el mismo instrumento haya, por ejemplo, diga kilogramos pies sobre centímetros cuadrados, porque no tiene mucho sentido. Entonces, la F sí no recuerdo por qué está ahí. Voy a investigar para darles el dato, pero sí sé que son kilogramos sobre centímetros cuadrados. Aquí hay otro manómetro de acetileno, también puede ser para oxígeno, ¿verdad? Que tengan esta misma nomenclatura. Por ejemplo, este está graduado en PSI y VAR. Creo que es el mismo anterior, ¿no? Bueno, esto es una vista un poco más amplia, ¿verdad? Un poco más amplia, donde ustedes pueden observar la nomenclatura. Como tercer punto, nosotros al terminar de regular las presiones correspondientes a cilindros y a la salida de los manómetros, procedemos a buscar nuestra flama ideal, ¿verdad? Ya tenemos configurada la presión de salida. Nuestra flama ideal neutra es lo que vamos a buscar. Entonces, procedemos nosotros a lo que es la apertura de las válvulas del maneral, ¿ok? Para el caso de corte, nosotros procedemos a abrir la válvula de oxígeno en primera instancia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos limpiar de restos de gas acetileno, ¿ok? Entonces, nosotros, además de eso, ya que estamos haciendo una configuración para corte, abrimos lo que es esta válvula. La abrimos, la aperturamos toda, ¿verdad? ¿Por qué la aperturamos toda? No vamos a tener una salida en realidad en la antorcha. ¿Por qué? Porque este gas va a tener una segunda válvula, ¿verdad? Que nos permite aperturar y buscar, perdón, nos permite buscar al momento de aperturar dicha válvula la flama neutra. ¿Ok? Tenemos aperturado entonces la válvula de oxígeno que se encuentra en el maneral, pero no tenemos aperturada la válvula del oxígeno que se encuentra en la antorcha. ¿Okay? Hay que tener en cuenta eso. Podemos regular la cantidad de oxígeno en la mezcla al manipular la válvula que se encuentra junto a la palanca de admisión de oxígeno a presión. Acuérdense que en el laboratorio pasado vimos las partes de esta configuración para corte, en la parte del maneral y de la antorcha. Luego nosotros nos procedemos a aperturar lo que es el acetileno. ¿Ok? Abrimos esa válvula que se encuentra en el maneral. La abrimos poco, solo ¿para qué? Para crear una llama. Esto es porque necesitamos encender la llama y luego buscamos una llama que no genere humo, como vimos en el video al principio de la clase. ¿Ok? Aquí tengo que hacer un paréntesis. Este paso solamente se aplica cuando nosotros aperturamos, cuando nosotros tenemos un equipo preconfigurado para corte. Si fuese el caso que es un equipo configurado solo para soldar, nosotros no aperturamos la válvula del oxígeno. ¿Por qué? Porque es la única válvula que encontraremos en todo el maneral y ya en la parte de la antorcha no tiene absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Bueno, nosotros
la primera válvula que hacemos cuando nuestro equipo está configurado para soldeo es abrir la válvula del acetileno, ¿ok? La abrimos poco, solo para encender la llama, ¿ok? Y luego buscamos una llama luminosa que no genere humo. Y luego procedemos a abrir el oxígeno. Lo abrimos de manera delicada, ¿ok? Ahí vamos a ir buscando nuestra llama neutra. Recuerden, este paso, el tercer paso, el que primeramente expliqué, ¿verdad? Es solo cuando la configuración de nuestro equipo es para corte. Cambia bastante cuando nuestra configuración es para soldeo. Ok, aquí está un croquis. Ok, tenemos nuestro maneral. Este es nuestro maneral. Voy a usar otro color. Morado. Todo esto que está en este cuadro blanco es nuestro maneral. Tenemos la válvula del oxígeno, tenemos la válvula del acetileno y tenemos las líneas de entrada de cada uno de los gases. Ok. Como nuestro equipo está configurado para cortar, nosotros aperturamos la válvula del oxígeno en primera instancia. ¿Ok? Podemos hacerlo así. Entonces, nosotros al abrir esta válvula y al tener cerrada la válvula del soplete o de la antorcha, procedemos a aperturar la válvula del acetileno, ¿verdad? Que es esta que está indicada aquí. Es nuestra válvula de acetileno. La procedemos a abrir un poco. Al momento de generar chispa con nuestro chispero, encontraremos una llama similar a la que aparece en la imagen. ¿Ok? Esta es una llama muy común. Si la abrimos demasiado. Si la abrimos poco, la llama que vamos a encontrar, o la flama que encontraremos, es una flama un poco más corta, con una generación de ceniza o de una especie de humo color negro característico, ¿verdad? Que es la llama que nosotros no deseamos. Abrimos un poco más la válvula del acetileno y la llama que encontraremos es una similar a la indicada en la imagen. No generará ningún tipo de residuo o humo, pero será bastante lumínica, es decir, tendrá una intensidad lumínica bastante alta. Bueno, recapitulando, si nuestra configuración no fuera la de corte, sino que fuera la de un soldeo, la válvula que abrimos de primero es la válvula de acetileno. Ténganlo muy en cuenta porque lo voy a poner en examen, bueno, en la prueba. Al tener nuestra flama correcta, procedemos a la apertura de la válvula del oxígeno. Esta está ubicada en la parte del soplete o de la antorcha, junto o contiguo a la palanca de presión. Entonces buscamos una flama neutra. Ustedes, en este tipo de soplete, se van a encontrar con una válvula de oxígeno, la cual está aquí, ¿verdad? La estoy subrayando. Como les dije, ya no está en el maneral. Esta válvula está ya en la parte del soplete o de la antorcha. Tenemos lo que es la palanca del oxígeno para corte, la cual va a generar o va a dar paso a lo que es el gas de oxígeno a presión para generar el corte. Tenemos nuestra boquilla, tenemos los orificios de precalentamiento y tenemos un orificio central que es por donde pasa el oxígeno a presión. En esta parte, en la imagen de la izquierda, ustedes observan un tipo de soplete ya encendido. La llama tiene una llama característica bastante grande. No se logra apreciar el cono, pero aquí hay un cono interno. Un cono, ¿verdad?, que genera nuestra llama neutra. Siempre se busca un cono corto, ¿verdad?, que no sea de punta fina, sino que sea una punta más o menos redonda, ¿verdad?, en el cono. Y esa es nuestra flama neutra. En el campo los técnicos prefieren tener una flama intermedia, que la flama sea, bueno, que el cono sea un poco corto, pero que la punta sea bastante puntiaguda, porque sí lo sirve, bastante
aguda, ¿verdad? Y ellos en particular prefieren oír un siseo, del gas, ¿verdad? Porque ellos dicen que así ya la llama va a hacer el trabajo, el equipo va a ser, bueno, va a ser más fácil cortar el material. En este punto nos vamos a enfocar, ¿verdad?, a lo que son los tipos de llama. En realidad nosotros nos encontramos con 4 tipos de flamas, ¿ok? O llamas. La primera es la del acetileno, es únicamente acetileno, es el gas quemándose, ¿verdad? Pero las llamas que nosotros queremos o necesitamos en algunas ocasiones son 3 nada más: la neutra, la oxidante y la llama carburante o reductora, la cual ustedes están viendo en su pantalla. La llama neutra, la cual posee una cantidad de gas y oxígeno igual, es decir, su proporción es 50 es a 60, ¿ok? 50 y 50. Tenemos luego la llama oxidante, la cual posee más oxígeno que gas. Esta se caracteriza por un siseo constante, ¿verdad? Este tipo de llama se utiliza para el soldeo o la manufactura para manufacturar o cambiar de forma algunos materiales. Ya vamos a ver un video que menciona qué tipo de materiales o cuándo se utiliza este tipo de llama. También tenemos lo que es la llama carburante o la llama reductora, la cual posee más gas que oxígeno, ¿ok? Observemos la imagen de la derecha. ¿Cuál sería la relación ahí? Disculpe. Dijimos La que la neutra relación, era 50-50, sí, es la flama que nosotros necesitamos, ¿ok? pero en la No, a mí me carburante, interesa, sí, a mí me interesa más, ¿verdad? Porque es la llama que más se utiliza, porque es la llama que es ideal para soldar o cortar cualquier tipo, o mejor dicho, la mayoría de metales es la llama neutra, ¿ok? En cuanto a la llama oxidante y la llama reductora, estas se utilizan para un número único o reducido de materiales, ¿ok? O sea que no la va a ver mucho en el campo, a menos que sea algún tipo de tratamiento especial que quiera realizar. La proporción para la llama oxidante, la cual posee más oxígeno que gas, es cual, digamos, sería un 70% de oxígeno y un 30% de gas. Para la carburante, la cual posee más gas que oxígeno, la proporción sería la inversa, podríamos decirlo. ¿Qué sé yo? Quizás un 65 o un 60% de gas y un, qué sé yo, un 35 o 30% de oxígeno. Ahí la proporción básicamente es empírica. El técnico la va a dar, pero usted tiene que saber más o menos la proporción en que puede andar. ¿Ok? Recuerde, las proporciones pueden diferir. Puede ser 70 de un gas, ya sea el gas inflamable, o 70% del otro gas, que es el gas oxígeno inerte. ¿Ok? La diferencia más notable ahí son las formas. Por ejemplo, la llama oxidante va a generar un cono interno bastante grande en comparación al cono interno de la flama neutra. El cono además va a tener una punta bastante aguda, además de ser bastante grande, va a ser un cono agudo. El penacho va a ser un poco más pequeño. El penacho o pluma es el que se indica aquí, ¿verdad? Que están indicando las imágenes, estoy remarcando en color púrpura. Es una llama secundaria. En cuanto a la llama reductora, usted va a observar, ¿verdad? Con sus lentes protectores, obviamente, ¿verdad? Usted va a observar 3 tipos de flamas, 3 tipos de plumas. Tenemos el penacho principal, va a tener un color característico azulado. Tenemos el penacho de acetileno, que va a ser sumamente mayor, ¿verdad? En comparación a la llama oxidante o a la llama neutra. Va a ser un cono bastante grande. Y además de eso, usted va a encontrar un tercer cono interno, el cual va a ser más luminoso, más brillante, pero de menor tamaño. Entonces,
En la llama reductora siempre va a encontrar 3 conos. En la llama no, 3 conos notorios. En la llama oxidante usted va a encontrar 2 conos notorios. Puede ser que encuentre un tercer cono notorio, pero se desprecia bastante, es difícil de apreciarlo, pues, o de considerarlo como tal. Pero los 2 conos restantes son bastante visibles. Ya vamos a ver un video. Por ejemplo, espero estén viendo la siguiente lámina. ¿Todos están viendo la siguiente lámina? La que dice partes de la flama. Sí. No, Sí, estoy viendo Ok. los tipos. Ahora sí, parte de la flama. Bueno, aquí estamos ya. Tenemos las partes de la flama o llama oxiacetilénica. Los niveles de temperatura aparecen a la par, ¿verdad? Aparece un croquis, o mejor dicho, un dibujo donde aparece una gráfica que nos muestra la relación entre temperatura y longitud de la llama, ¿ok? En la parte izquierda tengo un GIF que espero estén viendo. Allí está una representación de nuestra llama, ¿verdad? Tenemos el dardo, tenemos la zona de trabajo, tenemos el penacho. Con sus protectores, ¿verdad? Ustedes podrán apreciar las llamas. En la parte derecha tenemos entonces la zona de mezcla que ocurre comúnmente, ¿verdad? Al final del soplete. Tenemos la zona de inflamación. La zona de inflamación anda alrededor de 600 grados, ¿verdad? Luego tenemos, bueno, esta parte de la zona de inflamación se encuentra el penacho más pequeño o la punta cónica más pequeña. Tenemos que los grados andan oscilando entre 600 y 900 grados más o menos. Luego tenemos una tercera zona. En color azul tenemos la zona de temperatura máxima, que es aquí donde tiene nuestro máximo, nuestra curva relación grados longitud, ¿verdad? En la zona máxima de temperatura, los grados que logra alcanzar esta zona de trabajo son de 3200 grados, más o menos, ¿verdad? Acuérdense que a la mayoría de los metales se funden a un poco menos de 3000 grados. Entonces, esta flama de aquí, esta llama o este cono interno de aquí, nos proporciona el calor necesario para fundir materiales. Luego tenemos nuestro penacho. El penacho, ¿verdad? A medida sea su longitud, ¿verdad? Se va reduciendo lo que es la temperatura que este puede proporcionar a nuestro material, ya sea base o de aporte. Entre más cerca nosotros pongamos nuestro cono principal a nuestro material, ya sea de aporte o nuestro material a cortar, más eficiente se volverá y más eficiente se volverá nuestro proceso de corte o de soldeo. ¿Ok? Entre más ustedes acerquen a la zona de inflamación, menos eficiente va a ser nuestro corte o nuestro soldeo. Lo mismo ocurre con nuestro penacho. Entre más alejado de la zona de trabajo, menos eficiente va a ser. Entre más alejado de la zona de trabajo, menos eficiente va a ser. ¿Ok? Entonces, recapitulando, las partes de la flama o llama oxiacetilénica son las que aparecen en la imagen de esta lámina. Tenemos entonces las partes, la zona de inflamación, la zona de trabajo y de temperatura máxima y la zona del penacho. Las voy a remarcar aquí con color púrpura. Ahí están remarcadas. Esas son las partes de nuestra llama. Se me olvidaba mencionar la zona de mezclado. Recuerden, las partes de nuestra llama son la zona de mezclado, la zona de inflamación, la zona de temperatura máxima o de trabajo y el penacho. Cada una tiene una temperatura. La llama se caracteriza por tener dos zonas bien delimitadas, el cono o dardo, que es esto en azul, que es el cono en azul. De color blanco, deslumbrante, y es donde se produce la combustión del oxígeno, y el acetileno en el penacho, que es, permítanme, creo que aquí me comí un montón de texto, creo. Sí.
como lo está transcribiendo. Bueno, recapitulemos. La llama se caracteriza por tener dos zonas bien delimitadas. La del cono, ¿verdad? La del cono o área de trabajo, la vamos a poner en azul, la que está aquí. Tenemos la del dardo, que es la zona de inflamación de color blanco brilloso o deslumbrante. Y tenemos el penacho, donde se produce la combustión del oxígeno y el acetileno, ¿verdad? Perdón, donde se produce la combustión con el oxígeno del aire, quiero decir. La zona de mayor temperatura es aquella que está inmediatamente delante del dardo, es decir, la parte cónica, la que está en color azul. El dardo es el que está en color blanco. El cono o área de trabajo es el que está en color azul. Adelante del dardo, y en el soldeo oxiacetilénico es la que se usa, ya que es la de mayor temperatura, que anteriormente yo les expliqué. Veamos este video. Déjenme buscar lo que es el puntero. Sí, está. Bien. Es necesario obtengas, para que logres una excelente fundición, es necesario obtengas una flama que sea constante y que tenga la cantidad de oxígeno y acetileno adecuados. Por ello veremos el tipo de flamas que se pueden presentar en la soldadura autógena. Hay 4 tipos de flamas al momento de soldar. Flama acetileno al aire. Esta flama hace referencia al encendido del equipo de autógena, ya que se produce al momento de solo usar acetileno. Esta flama puede producir humo y al ir regulando la válvula deja de hacerlo. Cuando eso sucede, es momento de abrir la válvula de oxígeno. Flama carburizante, también llamada con exceso de acetileno o acetilénica. Se caracteriza por tener abundancia de acetileno, es más luminosa y tiene un color amarillo más abundante. La flama oxidante se caracteriza por reducir la longitud de la flama, se reduce la luminosidad y emite un ruido agudo. Esta flama tiene exceso de oxígeno. Y por último, la flama neutra, que se obtiene cuando la proporción de las salidas de los gases están más o menos iguales, es decir, 1 a 1. Es la llama más utilizada para la soldadura de aceros. Bien. Ya vimos los tipos de flama. Y este video muestra un poco más a detalle las flamas que yo les estuve exponiendo. Francisco Ramón. Francisco, ¿me escuchás? Sí, 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 sí. Muy bien, señor. ¿Cuáles son los tipos de llama que tenemos entonces? La llama carburante, la llama carburante. Sí. ¿Cuál más? No me acuerdo de la otra ahorita. No me acuerdo de la otra ahorita. Sí, la llama carburante. Bueno, sí, es una de las 3 llamas más comunes que encontramos, ¿verdad? Además de la llama acetileno al aire. Tenemos la flama neutra. Tenemos la flama neutra, tenemos lo que es la llama o flama oxidante y tenemos la carburante también. ¿Okay? Por aquí está. Aquí está. La llama neutra, la llama oxidante o la llama reductora y la llama reductora o carburante. ¿Okay? Esos son los 3 tipos de llamas que tenemos. Además de la llama acetileno al aire que menciona en el video. Bien.
Veamos, bueno, aquí está otro video. Quiero que miren este otro video. Habla también de las llamas. Bienvenido al interesante tema de hoy. Con décadas de experiencia en la soldadura fuerte de alto rendimiento, a los técnicos de Lucas Milhaud frecuentemente se les pide que compartan sus secretos de éxito. Hoy vamos a hablar acerca de los tipos de llama, ya que la aplicación correcta del calor es un aspecto vital de la soldadura fuerte. Hay 3 tipos de llamas: la llama neutra, con partes iguales de oxígeno y gas; la llama oxidante, con más oxígeno que gas; y la llama reductora, con más gas que oxígeno. Primero, veamos la llama neutra. Esta llama frecuentemente es utilizada en la soldadura fuerte para una llama más concentrada y caliente que una llama reductora. Usted notará que no tiene pluma azul. A continuación, vamos a analizar la llama oxidante. Una llama oxidante rara vez se utiliza en la soldadura fuerte, únicamente en componentes de cobre rico en oxígeno y hierro fundido. Es la llama más caliente y produce un fuerte sonido siseante. No reduce los óxidos de la superficie de metales base. Finalmente estudiaremos la llama reductora. Observe la pluma azul claro. Observe mientras aplicamos la llama reductora a este talón de cobre. Observe el efecto reductor. Esta llama generalmente se recomienda para la soldadura fuerte. Es una llama ligeramente más fría y envuelve más alrededor de la pieza que está siendo soldada. Recuerde, hay 3 tipos de llamas: neutra, oxidante y reductora. En la soldadura fuerte, por lo general usamos una llama reductora para obtener una unión de calidad. Para más información sobre soldadura fuerte, visite nuestro sitio web o contacte a un representante de Lucas Milhaud. Bien, en este video se mostró básicamente para qué nos sirve cada tipo de flama o llama, ¿verdad? Como les mencionaba el señor aquí, ¿verdad? Es más común utilizar lo que es la flama neutra, ya que esta se puede utilizar para el soldeo o el corte de una gran variedad de materiales, y en menor cantidad las otras 2 llamas restantes. Algo característico, ¿verdad?, de nuestro equipo preconfigurado para el corte es su maneral y el soplete. Este es comúnmente que tenga alrededor de 3 líneas de salida de gas. ¿Okay? Tenemos lo que son algunas de las partes ya en las finales y que se encuentran en la parte inicial del soplete también tenemos. En la parte final nosotros nos encontramos con la cabeza del ensamble, con algunos asientos, con las tuercas de acople de la boquilla como tal, y 3 líneas, la cual nos proporciona el oxígeno de corte a presión, el oxígeno para el precalentamiento y el gas de precalentamiento, que es el gas de acetileno. Las 2 líneas que son para el oxígeno se manipulan, bueno, el paso del oxígeno más que todo se manipula con la válvula de paso que se encuentra aquí a la par del maneral, ¿verdad? Y está justamente siempre cerca de lo que es la palanca para gas a presión. ¿Okay? Al aperturar nuestra válvula y ir encontrando nuestra flama neutra, nosotros le permitimos el paso a lo que es el oxígeno de precalentamiento, pero no se le permite el paso lo que es al oxígeno para el corte, es decir, el gas a presión. Una vez nosotros manipulamos esta palanca y la bajamos, nosotros permitimos que el oxígeno a presión salga por la parte central de nuestra boquilla y realice por ende lo que es el corte. En la parte de acople al maneral, ¿verdad?, nosotros nos encontramos que este se puede adherir con una tuerca para conectar al suplente. Tenemos una válvula antirretorno, que pronto vamos a ver un GIF, ¿verdad?, que para qué nos sirven estos tipos de válvulas, y también vamos a ver lo que hacen nuestros tornillos reguladores de presión encontrados y descritos anteriormente, ¿verdad?,
en los manómetros. Nosotros, una vez que hemos terminado de realizar lo que es en nuestro trabajo, ya sea de soldeo o sea de corte, procedemos a cerrar todo, ¿verdad? Ya queremos irnos y queremos guardar todo nuestro equipo. Antes de guardar nuestro equipo, nosotros procedemos a purgar esto, ¿ok? Una vez terminado el trabajo de corte, procedemos a apagar nuestra flama y cerrar válvulas, ¿ok? Nosotros seguimos los pasos siguientes. Primero, me parece que en algunos casos, primero cierran lo que es la válvula de acetileno. En otros casos, ¿verdad? Cierran lo que es la válvula del oxígeno y dejan abierta en primera instancia la válvula de acetileno y después lo apagan. En mi caso particular, yo prefiero primero cerrar la válvula de acetileno, ¿verdad? La cual está ubicada en el maneral. Luego cerramos la válvula del oxígeno ubicada a la par del acetileno, siempre en el maneral. Luego yo lo que hago es presionar la palanca de presión del oxígeno, ¿verdad? Estoy hablando del equipo ya en configuración para corte. Repito, estos pasos es para el equipo en configuración de corte, pero también este primer paso se puede aplicar si el equipo está preconfigurado también para soldeo. Repito, cerramos la válvula del acetileno ubicada en el maneral. Luego cerramos la válvula del oxígeno ubicado también a la par de esta. En este caso presionamos la palanca del oxígeno. ¿Para qué? Para que salga el gas que quedó en la cámara correspondiente. Y este mismo gas nos sirve para eliminar algún tipo de residuo que queda de acetileno en la cámara de mezcla. Enseguida cerramos la válvula del oxígeno que se encuentra a la par de dicha palanca. En segunda instancia, cerramos la válvula del acetileno ubicada en el cilindro de acetileno. Luego cerramos la válvula del acetileno ubicada en el mantal. Enseguida giramos el tornillo de ajuste de tal manera que empiece a introducirse. ¿Por qué? Al momento de nosotros introducir este tornillo, vamos sacando, permítanme, yo creo que aquí hay un error. Miren, en el segundo paso nosotros cerramos lo que es la válvula del acetileno, la cual está ubicada en el cilindro de acetileno. Luego, como ya tenemos cerrada lo que es la válvula del maneral, la válvula de paso del gas acetileno del maneral, nosotros lo que hacemos es volverla a abrir. Ok, ese es nuestro segundo paso. No es cerrar, sino que es abrir esta válvula, porque ya en el paso anterior la hemos cerrado. ¿Por qué la volvemos a abrir? Bueno, la volvemos a abrir, ¿verdad? Porque vamos a hacer una serie de pasos más. Giramos. Ya tenemos cerradas la válvula del cilindro y tenemos aperturada la válvula del maneral. Esta tiene paso directo. Ya. Ok, tenemos cerrado eso. Y abierto la otra válvula. Nosotros procedemos a introducir lo que es el tornillo regulador. Lo introducimos, lo giramos en sentido horario hasta que llegue al tope. En el manómetro va a ir indicando que las presiones van bajando. ¿Por qué? Porque ya tenemos cerrada la válvula del cilindro y tenemos aperturada la válvula del maneral. ¿Ok? Entonces ahí se está saliendo el gas residual de la manguera del circuito. Ahí se está saliendo. Entonces nosotros, una vez que hemos introducido totalmente el tornillo, nos fijamos en el manómetro y cuando este indica que está a 0, ¿verdad? Nosotros volvemos a cerrar la válvula que está en el maneral. ¿Ok?
Ya en este caso hemos cerrado completamente el circuito del acetileno. Extraemos el tornillo del manómetro correspondiente al cilindro de acetileno hasta el tope. Esto es muy importante hacerlo siempre, dejarlo afuera. En el resumen que les voy a subir al campo, voy a editar este segundo paso porque no tiene mucho sentido, ya que en el primer paso se cerró lo que es la válvula de paso de acetileno al maneral. Entonces voy a editar esa parte para que ustedes lo entiendan mejor. Hemos purgado esa parte. La línea de acetileno la hemos purgado. Procedemos a purgar la línea de oxígeno entonces. Primero, se cierra la válvula del cilindro de oxígeno. ¿Ok? Luego se procede a meter el tornillo del manómetro de oxígeno hasta el tope también. Enseguida se procede a abrir totalmente la válvula del oxígeno ubicada en la entrada del maneral. Luego se abre totalmente la válvula ubicada a la par de la palanca para presión. Y dicho sea de paso, se presiona dicha palanca hasta que el manómetro indique una presión igual a 0. Como segundo paso, nosotros procedemos a cerrar todas las válvulas que se abrieron. Luego sacamos el tornillo del manómetro hasta el tope. Y como último paso, nosotros enrollamos las mangueras de tal manera que no se doble. Y guardamos el equipo. Todo esto se hace porque tenemos que dejar el equipo de tal manera que a la siguiente vez que nosotros lo usemos, tenga todo seguro, que no tenga gases residuales en el maneral, que no haya gases en las mangueras, porque si este gas, si las mangueras tienen algún tipo de percance, se cortan o algo y alguien enciende alguna flama, se puede causar un accidente, un incendio o cualquier cosa. Los tornillos se dejan afuera, ¿verdad? Porque estos cierran el paso del gas de entrada a los manómetros. Entonces, esto es una medida de seguridad y ya ahorita en este video vamos a ver por qué. ¿Ok? ¿Por qué hacemos todo esto? En esta parte del video muestra una simulación de la salida de un gas. Observen. Aquí espero yo estén viendo que acaba de salir en un rojo tenue o naranja tenue, ¿verdad? Acaba de salir un gas. A la entrada del manómetro, este gas se va a disponer a mover un dial aquí, ¿verdad? La parte del manómetro de entrada nos indica una presión determinada en bar. Pero en la cámara contigua no le permite el paso a la salida, es decir, no permite el paso a la manguera. ¿Por qué? Porque el tornillo o esta, ¿cómo se le podría llamar? Tornillo de seguridad, tornillo de seguridad. Válvula, le podemos decir, pero es comúnmente conocido como tornillo la vamos a... Bien, este tornillo no le permite el paso, ya que está afuera, ¿okay? No le permite el paso a la manguera o al circuito del gas correspondiente. ¿Okay? Sigamos viendo el video. Una vez nosotros comenzamos a introducir dicho tornillo, le permitimos al gas el paso a la manguera. Observen de cerca, el gas introduce una cámara, no le permite el paso a la cámara siguiente. Una vez introducimos el tornillo, permite el paso del gas a la cámara contigua y por ende al circuito del gas correspondiente. Y en ese juego nosotros estamos. Cada vez que trabajamos, configuramos este equipo de esta manera y lo purgamos de la manera indicada aquí en este texto. En la parte del soplete, miren, este soplete está configurado para soldar. En la parte del soplete, este cuenta también con válvulas antirretorno. Estas permiten la apertura positiva del gas. Gracias a la presión del gas, estas se mueven y permiten el paso del mismo hacia la cámara de mezcla, pero no permiten el retorno. Es decir, que si hay una presión negativa, esta válvula se va a cerrar. Si hay una flama que viene
del soplete hacia las mangueras y hacia el cilindro, esta válvula se va a cerrar. Es nuestra válvula de seguridad. En esta configuración nosotros aperturamos primero la válvula del manual correspondiente al acetileno. En esta parte de aquí ocurre lo que es la mezcla de los gases, oxígeno y acetileno. Ustedes logran observar en esta simulación de esta manera. Ahí ocurre un premezclado de gases. Ya al final, en el soplete, ocurre la combustión generada por una chispa previa. Aquí encontramos nuestras llamas, las buscamos, encontramos una llama carburante, encontramos una llama oxidante, la del oxígeno al aire, y encontramos una llama neutra. Repito, en los pasos anteriores voy a editar esa parte que es un poco confusa, porque creo que lo hice muy apresurado. Pero bien, así esos pasos son los que uno toma en consideración para poner en línea nuestro equipo. Ahora bien, miremos este otro video que nos habla sobre los primeros puntos de soldadura con autógeno. En este caso, es una configuración de soldadura. Ahora veremos los tipos de uniones que puedes lograr con la soldadura autógena. Unión en tope. Este tipo de unión es cuando dos piezas se unen por los bordes. Unión en traslape o solape. Este tipo de unión se da al tener las aristas de dos piezas juntas. Unión filete sencillo. Esta unión se da al tener una pieza encima de otra y se hace la soldadura en la arista que hace contacto con la superficie de la otra pieza. Unión filete doble. Esta es la misma unión que la anterior, solo que la soldadura se hace en las aristas de las dos piezas. Unión en ángulo. Esta se divide en tres: angular, a ras y media abierta. La angular se da al tener dos piezas encontradas y que forman un ángulo cualesquiera. La unión a ras se da al tener dos piezas colocadas en forma de L y se suelda a ras donde hacen contacto ambas piezas. Y por último, la unión media abierta. Esta se da cuando las dos piezas colocadas en forma de L no hacen contacto en toda la superficie como la unión a ras. Existen dos métodos de aplicación de la soldadura autógena, que son la soldadura hacia la izquierda y la soldadura hacia la derecha. La aplicación de estos dos métodos depende de los espesores de las piezas y los puedes aplicar para cualquiera de las uniones que se han mencionado. La soldadura hacia la izquierda es el método más utilizado, donde el metal de aportación, varilla, se sitúa por delante de la boquilla y el sentido de avance es tal que la llama se dirige hacia la zona no soldada. Algunas de sus ventajas son que la aplicación es mejor en piezas con espesores inferiores a 6 milímetros. La ejecución de la soldadura es fácil y de buena penetración. Este método hace que el cordón tenga buen aspecto al hacerse la soldadura. Algunos de sus inconvenientes son: el costo es más elevado debido a la baja velocidad de soldeo y alto consumo de gases. También, las deformaciones residuales son mayores. En la soldadura hacia la derecha, el metal de aportación se sitúa por detrás de la boquilla del soplete y el sentido de avance es tal que la llama se dirige hacia la zona ya soldada. Algunas de sus ventajas son que la aplicación con piezas de espesores de hasta 15 milímetros son mejores. Existe menor consumo de gases, gran velocidad de ejecución y menores distorsiones en la pieza a soldar. Algunos de sus inconvenientes son que este método no está recomendado para soldar piezas con espesores menores de 6 milímetros. Ahora que sabes cuáles son el tipo de flamas que puedes tener, hablaremos del proceso de soldadura. Ubica tu equipo de autógena por lo menos a 5 metros de distancia de donde se realizará el trabajo. Limpia las piezas que quieres soldar con un trapo húmedo, agua o alguna lija, quitándole cualquier residuo de grasa, aceite o pintura.
Trata de fijar todas las piezas, de modo que no exista forma alguna de moverlas al realizar el trabajo. Calienta la punta del material de aporte. Aplica fundente o pasta para soldar en la punta del material de aporte que se calentó. Esto evitará que la unión tenga una atmósfera con contacto al aire, por lo que reducirá los óxidos que puedan llegar a formarse en la unión. Dependiendo del grosor de las piezas a unir, usa el método adecuado. Para soldar sin material de aporte, coloca las piezas en el lugar que serán soldadas. Calienta las piezas de forma en que se puedan llegar a fundir. Une las piezas fundiéndolas por la superficie que requiere soldar. Espera a que se enfríen para poder manipularlas. Bien. Él habla de orientaciones para el soldeo, ¿verdad? En la última orientación, que dice que es orientación hacia la derecha, o movimiento hacia la derecha, en la simulación ocurre un error. Básicamente no hace lo que dice. Entonces ahí hay un pequeño error. Esta parte que les he mostrado es de manera superficial, ¿verdad? Orientada al soldeo, tanto con material de aporte como sin material de aporte. En la práctica, sí, diga. En el caso de la soldadura hacia la derecha, ¿cómo sería entonces? Porque sí me fijé que la simulación era como estar viendo la soldadura a la izquierda, pero en modo espejo. Entonces no sé cómo sería hacia la derecha. Vamos a buscarlo. Ahora veremos los autógena. Son que la Por aquí aplicación empieza. es mejor. La ejecución de la soldadura es fácil y de buena penetración. Este método hace que el cordón. Algunos de sus inconvenientes son el costo, también las deformaciones residuales son mayores. En la soldadura hacia la derecha, el metal de aportación se sitúa por detrás de la boquilla del soplete y el sentido de avance. Bien, la varilla en realidad debería estar al lado contrario. Es decir, la varilla, vamos a ver si tengo un lápiz aquí. Marcador. Este marcador no me gusta. La varilla debería estar por acá. Y el soplete debería estar inclinado hacia el otro lado. Es decir, el soplete debería estar haciendo una L, pero vamos a usar otro color. O sea, Hilton, que el soplete lo que va avanzando, está poniendo el material de aporte, de uno. Por aquí, debería estar aquí y está dirigido hacia la soldadura, como él lo menciona. Espérame, que no hay el puntero. Me decía Roberto, disculpe. No, que iba pasando la parte de soldadura calentando el material y cuando iba poniendo el material de aporte, sentido contrario. Es tal que la llama se dirige hacia la zona ya. Perdón. Problema con esto. Por delante de la boquilla. Algunas de sus ventajas. El metal de aportación se sitúa por detrás de la boquilla del soplete soldada. Aquí. Como decía el compañero Samuel, creo, sí es esto que está haciendo aquí en realidad es confuso la simulación, ¿verdad? Pero yo entiendo que esta llama va a estar dirigida hacia la parte soldada, es decir, esta parte de aquí. Espérenme. Esta parte de aquí va a estar dirigida hacia ahí. El electrodo va a estar ubicado en la parte izquierda, el maneral o el soplete va a estar ubicado a la parte derecha y levemente inclinado. Así lo pienso yo que quiso decir, bueno, que quiso mostrar en la simulación, pero aquí no sé qué pasaría, solo salió así, ¿verdad? En la soldadura para la izquierda que menciona él, vamos a ver si
Si rebobino esto un poco. Pero esto la flecha. Y sí, por aquí creo que está. Observen, en esta parte es la soldadura a la izquierda que dice el presentador. La simulación dice también de que la llama va a estar apuntando hacia la parte que no está soldada y lo que es el material de aporte va a estar adelante de la llama. En este caso sí tiene concordancia la simulación con lo que dice. Miren, la llama está apuntando hacia la parte no soldada. En la otra, la llama también está apuntando hacia la parte no soldada, pero en realidad debería estar apuntando hacia la parte soldada. ¿Ok? En esta parte verde que les he medio dibujado, croquisado, es como debería de ponerse. Sí lo he visualizado yo. Y la verdad que este procedimiento nunca lo he hecho más el que se hace hacia la izquierda. Y el material de aporte es un hierro dulce, es una varilla de amarre. Con ese tipo de material he hecho yo ese tipo de trabajo. Bueno, ese tipo de ejercicio en realidad. Más que todo en la industria, usted este tipo de equipo lo va a encontrar para hacer trabajo un poco más rápido. Este tipo de soldar con acetileno o acetileno es bastante costoso, por decirlo así, y es un proceso bastante lento. Entonces, los procesos de manufactura que comúnmente ustedes van a ver en la industria o en el campo que les toque supervisar, va a ser los cortes. Yo en la industria lo que más hice fue corte. Lo que más hice fue cortar placas y láminas y cosas así. Pero ya soldar, casi no. Ya soldar se utiliza, creo yo, es más utilizado de tipo un poco más compacto. Y con otro tipo de gases, me parece. Bueno, sigamos. Miremos esta parte, este video. Ok, miren. Aquí se apertura lo que es que ¿qué se aperturó aquí primero? Se aperturó lo que es el acetileno. ¿Por qué? Porque aquí esta configuración nos permite, bueno, esta configuración es para soldar, ¿verdad? No nos permite abrir primero el oxígeno, sino que siempre va a abrir primero el acetileno. ¿Por qué? Porque es una configuración para soldar. Está buscando una flama que no genere tanto humo. Y aquí está buscando su flama neutra. No sé qué consiste esta flama neutra. En realidad aquí no se nota tanto las diferencias de las flamas porque en realidad la cámara no se... Bueno, además uno logra apreciar las diferencias de la llama cuando tiene el equipo de protección, o sea, los lentes. Uno logra apreciar ahí las llamas, el nacho, el tono secundario. Esta es la presentación. Esto lo hicieron todo.
Ellos logran apreciar que ¿okay? Ahora bien, para la configuración que he presentado en estas diapositivas, y me he centrado más, ¿verdad? Es para el corte con este tipo de equipo. Aquí hay unas figuras que representan lo que es el corte que se hace o se realiza con este tipo de equipo. Tenemos algunas de las partes que este corte, bueno, que el entorno proporciona, que son la boquilla, la flama, genera escoria, genera una superficie no muy lisa, por decirlo así, pero si usted configura el equipo de manera correcta, el acabado superficial se puede dejar de tal manera de que el acabado posterior que se le dé no cueste mucho. Si usted configura mal el equipo para cortar, el acabado puede quedar bastante feo, bastante rugoso, y el acabado final que usted le quiera dar le va a costar un poco más. Miremos el siguiente video. Procesos de oxicorte. El proceso de corte con oxicombustible se utiliza ampliamente en la industria metalmecánica para el corte rápido y exacto de acero al carbono. El gas combustible puede ser acetileno, gas propano o gas natural, MAP. El oxígeno puede estar en forma de aire comprimido, pero casi siempre se utiliza oxígeno puro y se incluye en todos los procesos en los cuales la fuente de calor es una llama de gas. Preparar equipo de protección personal. En cumplimiento de las medidas de seguridad industrial es necesario utilizar lentes para oxicorte, guantes de cuero, mangas de cuero, gabacha de cuero, tapones auditivos, zapato tipo industrial. Se recomienda no utilizar relojes, pulseras, anillos, cadenas, cabello largo, uñas largas y ropa holgada. Preparación del equipo oxicorte. Cilindros o botellas. Los cilindros o botellas de gases deben estar adecuadamente protegidos para evitar las caídas, ya sea mediante abrazaderas en la pared o fijadas a las carretillas en caso de equipos móviles. Las válvulas de acetileno deben ir siempre provistas de la correspondiente llave para su manipulación en caso de emergencia. Reguladores de presión. El regulador de acetileno no deberá ajustarse nunca por encima de 1.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado de presión de trabajo. El accionamiento del reductor de oxígeno deberá situarse siempre en posición vertical dirigido hacia el suelo. Los reguladores de presión deben estar provistos de 2 manómetros. Uno indica la presión del contenido de la botella y el otro indica la presión de trabajo. Los manómetros deben encontrarse en correcto estado de funcionamiento. El manómetro que indica la presión de trabajo para el acetileno debe tener una marca roja en la línea de 1.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Elementos de seguridad. Las salidas de los reguladores de presión, tanto de acetileno como de oxígeno, deben estar provistas de un dispositivo de seguridad que debe evitar el retroceso del gas, la propagación de la llama y el posterior vaciado de la botella. Las mangueras deben encontrarse en perfecto estado de conservación con el objeto de admitir la presión máxima de trabajo para la que han sido diseñadas. Conexiones. Todas las conexiones deben ser completamente herméticas. La comprobación se debe hacer mediante solución jabonosa neutra, nunca con llama. El soplete debe trabajar correctamente bajo las presiones de trabajo y caudales indicados por el proveedor. La presión de trabajo de oxígeno viene indicada en la boquilla de acuerdo con el espesor de soldaduras o corte. Las válvulas del soplete deben encontrarse en perfecto estado para permitir su fácil maniobra y su estanqueidad.
El orificio de las boquillas debe estar en perfecto estado. Para su limpieza se utilizan limpiaboquillas a fin de no dañarlas. Ajustar la presión de los gases de acuerdo con el espesor del metal a cortar. Dar inicio al proceso de oxicorte. Una vez encendido el equipo de oxicorte, dar inicio al proceso. Encender la llama utilizando un encendedor de fricción. Regular una llama neutra, 50% de oxígeno y 50% de acetileno. Presionar el gatillo del oxígeno a alta presión y realizar el corte hasta desprender la pieza. En los procesos tanto de corte como de soldeo, siempre nosotros precalentamos la pieza. Es un paso inicial, después de haber encendido todo el equipo, de tener preparado todo, el material ya sea de aporte o el material base, nosotros siempre vamos a precalentar, ¿ok? Siempre precalentamos el material base, el material que vamos a cortar o el material que vamos a soldar. Comúnmente el material de aporte es un poco más fácil de fundir y en algunos casos se le agrega un tipo de fundente para que este proceso sea más rápido. Entonces, recuerden, paso número 1 cuando vamos a realizar un corte o un soldeo es precalentar nuestro material base. Repito, debemos de precalentar nuestro material base. En esta parte de aquí, el soldador está ya predispuesto a realizar el corte. En este punto de aquí, el soldador, gracias a la gafa que está utilizando, él va a empezar a cortar una vez la pieza empiece a mostrar signos de fusión. ¿Cómo? Va a mostrar una especie de charco de metal líquido, ¿verdad? ¿Qué va a ser nuestro indicador? O que es, mejor dicho, el indicador de que el material está lo suficientemente caliente como para poder cortar. Entonces se acciona lo que es la palanca que permite el paso al gas oxígeno a presión. Ya lo observaremos ahorita. Verificación de pieza oxicortada. Esperar a que la pieza enfríe lentamente a temperatura ambiente. Verificar el aspecto del oxicorte que no presente acumulación de escoria y el estriado de corte mínimo. Finalizado el proceso, apagar la llama, cerrar la válvula del cilindro de gas acetileno y oxígeno. Purgar los gases, desmontar equipo de oxicorte. Como ven, la mayoría de los videos solo lo mencionan nada más, pero no mencionan lo que son los pasos a seguir para la preparación del equipo previo a realizar algún tipo de trabajo
y la preparación, los pasos que debe de seguir usted después de haber realizado el trabajo. Solo lo menciona nada más. Este laboratorio se encarga de mencionar y detallar los pasos que usted deberá de seguir para cada uno de los procesos, inicial y final. Continuemos. Quiero que observen, el siguiente video básicamente les muestra un equipo que ha sido configurado tanto en presiones como en flama de manera correcta, lo cual arrojará un corte bastante visualmente atractivo, por decirlo así, o bastante estético, ya lo veremos. Amigos, no se olviden siempre de utilizar su equipo de protección personal, que consiste en bata, gafas sombra número 5 o sombra número 6 y por supuesto sus guantes para proteger sus manos al momento de hacer el trabajo. Ya tenemos nuestras presiones adecuadas para la boquilla número 1. ¿Cómo se regula adecuadamente la flama de la boquilla? Abrimos el combustible, encendemos y hasta que deje de sacar exceso de humo es la flama ideal. Si nosotros le abrimos más gas, vamos a desperdiciar, pero no nos va a dar más temperatura. Tiene que ser... En este caso, el manual que está utilizando el instructor aquí es un manual de una sola pieza, es decir, este tipo de soplete y manual es uno solo y se debe de acoplar directamente a las líneas de oxígeno y acetileno. Entonces, este manual solo presentará 2 válvulas, no 3, no será un equipo compuesto como el estudiado previamente. Cuando deje de sacar exceso de humo, regulamos oxígeno y se forma nuestra flama neutra, que es una flama bien definida, y procedemos a hacer el corte. Es importante conservar la distancia de la boquilla. La máxima temperatura está en la punta de los dardos de precalentamiento. Apagamos oxígeno y apagamos combustible. Y es así Observen como este se último realiza dato. un corte de Observen. manera adecuada. Como se darán cuenta, acabamos de hacer un corte y nosotros comprobamos que si regulamos adecuadamente el equipo, la boquilla no debe estar caliente en exceso. Es importante que en caso de que los dardos de precalentamiento de nuestra boquilla lleguen a sufrir algún daño, utilicemos siempre limpiadores de boquilla y no algunos alambres que muchos usuarios llegan a utilizar, porque lo que hacen es dañar los barrenos internos de la boquilla. Eso va a garantizar que su equipo va a funcionar de manera adecuada y por mucho más tiempo. Ya que terminamos de hacer nuestro trabajo, existen 3 reglas de seguridad que van a garantizar que nuestro equipo va a funcionar por mucho más tiempo y puede salvarle la vida a una persona. Regla número 1, cerrar los tanques. Número 2, purgar el equipo. Es decir, sacar el gas del equipo hasta que los manómetros se encuentren completamente en cero. Y número 3, y más importante, liberar el tornillo de ajuste. Eso va a garantizar que cuando yo abra el cilindro de oxígeno, toda la presión se quede en el regulador y no salga hacia el usuario. Amigos, como se darán cuenta, ustedes son los expertos. Sin embargo, al hacer una buena regulación y una aplicación adecuada del equipo, el corte se ve que es parejo. Observen este corte. El trabajo posterior de este corte, es decir, ya cuando lo querramos pulir, va a ser bastante poco, es decir, no nos va a llevar la gran cantidad de tiempo. En algunos casos, este corte no se hace tan limpio porque se ha regulado mal el equipo. De hecho, por experiencia propia, a mí me han quedado, o me quedaban, mejor dicho,
piezas con cráteres similares a, ya se les voy a marcar, con cráteres como estos, ¿verdad? Pero era porque no regulaba bien el equipo. Sin embargo, a medida uno va agarrando práctica y va agarrando consejos de las personas que ya tienen un poco más de experiencia, uno va aprendiendo estos tips, ¿verdad? Y ya me quedaban un poco mejor los cortes y el proceso de acabado era mucho más rápido. Infra, básicamente, da bastantes capacitaciones al personal que se ocupa de soldar, ya sea con equipo eléctrico o equipo oxicetilénico. Y en mi experiencia laboral, ¿verdad? Tuve la oportunidad de ser capacitado, pero solo para lo que es arco eléctrico nada más. Ya para la capacitación en cuanto al uso de equipo oxicetilénico, no tuve permiso para asistir, ya que era únicamente exclusivo para personal permanente. Y hubimos varios personal temporal, ¿verdad? Que no pudimos asistir, por ende, ¿verdad? Solo era para personal permanente y la verdad que el personal permanente técnico del ENE es bastante celoso con ese tipo de capacitaciones, entonces no nos permitieron asistir, pero sí nos dieron bastante enseñanza en realidad. Recuerden que en la práctica es donde uno adquiere una experiencia bastante grande y todo el personal técnico es sumamente, son maestros de otro nivel, ¿verdad? En fin, esto sería prácticamente todo lo correspondiente a lo que es soldadura con equipo oxacetilénico. Sin embargo, me hace falta hacer algunas preguntas. Me hace falta hacer unas preguntas a algunos de ustedes. Me parece que ya le pregunté a Aldo, le pregunté a Devin, le pregunté al compañero Francisco también, ¿verdad? Me falta preguntarle también a Guillermo, a Junior, a Roberto y a Samuel. Bien, Guillermo, ¿me escucha? Sí. 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 Sí, sí. Sí. Vamos a hacer una pregunta, a ver si prestó algo de atención. Por aquí lo voy a escribir. ¿Cuáles son los tipos de soldadura? Los tipos de soldadura que se realizan con este equipo, solo con 3 que me diga suficiente. No me acuerdo. La contesto yo, Hilton. La contesto Dele, yo, bien, Hilton. usted, Roberto. Dele. Bueno, una unión a tope, a traslape, filete sencillo, filete doble, polar, unión de medio abierta y unión de ángulo. Correcto. Sí, está bien, Roberto. Bien, ya está Roberto y está Guillermo. A Junior le vamos a preguntar por qué razón nosotros al finalizar un trabajo cerramos o es el último cilindro que cerramos el oxígeno. ¿Por qué? ¿Por qué cerramos de último el gas oxígeno? Bueno, el oxígeno sirve para limpiar los canales. Sí, correcto. ¿Con eso sigo? No, está bien. Bueno. Ok, aquí está. Sigue Samuel. Dígame. ¿Qué es lo común que siempre se menciona? Bueno, vimos varios videos y en los videos siempre mencionan al inicio una cosa en común. Y al principio de esta clase también lo mencioné yo. ¿Qué es lo común que nosotros mencionamos?
Espera, estoy pensando. Al inicio de la clase, el primer laboratorio de lo mencionamos. Y en los videos también lo han mencionado. Pero se refiere en cuanto a al procedimiento para usar el equipo, antes del procedimiento. En cuanto a la protección, pues que los tanques tienen que estar a 5 metros de distancia del área de trabajo. Que lo primero es que el tornillo de los manómetros esté hacia afuera lo más sacado posible. ¿Por qué? ¿Por qué debe estar afuera? Porque así cuando se abre el tanque, se queda en el manómetro. Sí. Este no permite el paso hacia la manguera. Bien, en síntesis, siempre tomamos medidas de seguridad, tanto personales como para el equipo. Eso es lo que mencionamos al inicio de este laboratorio. Siempre las medidas de seguridad, el equipo de protección personal. Y en los videos también vimos que ellos mencionaban un poco de las medidas de seguridad. Siempre tienen que tomar las medidas de seguridad. En este caso, es correcto también lo que usted dijo, porque el tener mal configurado el equipo al terminar de hacer un trabajo y dejarlo así como que Dios guarde al próximo usuario, ¿verdad? Está mal. ¿Por qué? Porque está poniendo en peligro a las demás personas. Entonces, siempre tomar en cuenta las medidas de seguridad. ¿Ok? ¿A quién no le he preguntado? A Francisco. A No, Francisco. a Paco ya le pregunté. No es broma. No es broma. Bueno, ya le pregunté entonces a Aldo, a Devin, a Francisco, a Guillermo, a Junior, a Roberto y a Samuel. Creo que ya están todos, ¿verdad? Bueno, recuerden, yo estas preguntas se las hago porque así tomo asistencia y así les valoro la asistencia. El que no me conteste, lo tomo como que tiene 0, ¿verdad? Entonces son 35 puntos, ¿verdad? Que son fáciles de ganar en realidad. Y bien, entonces nosotros nos vamos a quedar en este punto. Y aquí voy a detener la grabación ya.